Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el tema derechos de autor. Se encuentra en la unidad 3, actividad 5. Me presento, mi nombre es Luisa Fernanda Rivero, soy estudiante de Contaduría Pública. Los derechos de autor. Derechos de autor. Los derechos de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley le concede a los autores. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es una organización internacional creada con el fin de proteger los derechos de autor. En el término jurídico, los derechos de autor se describen y determinan que tienen los creadores o autores sobre las obras literarias, artísticas, productos y servicios tanto como culturales, tecnológicos como comerciales. ¿Qué buscan los derechos de autor? Buscan proteger las creencias de tipo original o innovadoras, procura la protección y el control a terceros que busquen beneficiarse a través de la copia, plagio o difusión original de la obra de manera ilegal, violentando los derechos morales y patrimoniales del creador. Los derechos conexos. También abarca todos los conceptos legales de suma importancia que buscan regular y proteger el uso y distribución de las obras o bienes cuya titularidad está reconocida ante la ley. Tenemos los derechos morales. Los derechos morales son aquellos que permiten al titular de los derechos de autor pueda obtener beneficios o compensaciones económicas al permitir que terceros hagan uso de su obra. A continuación, los derechos morales que goza el autor o creador, es decir, el autor de la obra permite que terceros hagan uso de la misma, pero recibe una compensación económica. Tenemos la divulgación de la obra, el reconocimiento del autor, la integridad de la obra y el derecho a oponerse a las modificaciones que le quieran hacer a su obra. Es decir, si yo, Luisa Fernanda, publico un artículo, entonces yo estoy en mi potestad de decir si quiero que lo hagan público o no quiero que lo hagan público. Teniendo como en cuenta si veo que perjudica mi reputación o no. Tenemos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que determinan los plazos de protección de las obras, los cuales han sido establecidos a través de diversos tratados de la Organización Mundial de Protección Intelectual. Como importantes voy a mencionar algunos derechos patrimoniales. Tenemos el derecho a autorizar o prohibir la reproducción de la obra, derecho a autorizar o prohibir la distribución, autorizar o no su interpretación, autorizar o no su traducción, permitir o prohibir la adaptación de la obra, permitir o prohibir la radiofusión o comunicación pública de la obra. Es decir, yo como ya tengo mi artículo, yo soy la que digo si permito o no permito que lo traduzcan en otro idioma o lo interpreten. La competencia desleal. La competencia desleal, según el Código de Comercio de Colombia, en el artículo 16, se trata de la competencia desleal como un delito que implica la prohibición del ejercicio del comercio con una pena accesoria. La pena accesoria va entre 2 a 10 años. Algunas prácticas que se consideran como delito. Tenemos actos de engaño, actos de confusión, omisiones engañosas, prácticas agresivas como coacción, acoso, influencia y el uso de la fuerza. Actos denigrantes, actos de comparación, actos de imitación y la explotación. ¿Cómo combatir la competencia desleal? Tenemos varias acciones, voy a explicar cada una de las que me parecieron más importantes recalcar. Acción declarativa, es la que permite que una práctica se declare como desleal.
La acción de cesación o prohibición permite interrumpir o prevenir la práctica desleal. Acción de remoción es la que permite destruir los efectos de práctica desleal. La acción de rectificación es la que permite exigir la rectificación de la información si es falsa o verdadera. Acción de resarcimiento de daños. Permite obtener una indemnización por los daños sufridos. Acción de enriquecimiento injusto. Permite recuperar el dinero que haya sido ingresado por el infractor vulnerando los derechos de exclusividad. ¿Qué es la propiedad Es la intelectual? propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un tipo de propiedad que implica el derecho que goce y disposición sobre las creaciones del talento o ingenio humano producidas por un creador. Esta rama de derecho compete, entre otros, los derechos de autor, conexos, propiedad industrial, los derechos de obtendor sobre variedades vegetales. ¿Qué es la propiedad industrial? Propiedad industrial. Entonces, la propiedad industrial es un derecho que adquiere una persona natural o jurídica sobre una nueva creación o un signo distintivo. Es decir, yo como autora de mi obra tengo unos derechos como el derecho a la propiedad industrial sobre mi nueva obra o sobre mi nueva marca. Se compete principalmente de nuevas creaciones y los signos distintivos. A su vez, las nuevas creaciones competen las patentes y la intervención del modelo de unidad, los diseños industriales y el esquema trazado por circuitos integrados. Las funciones de industria y comercio. La Unidad Nacional de Protección de Competencia de Datos Personales, metrografía legal, protege los derechos de los consumidores y que adquiere el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial a través de los ejercicios de funciones administrativas y jurisdiccionales. Tenemos las siguientes funciones. Tiene la protección al consumidor, la propiedad industrial, el control de verificación y reglamentos técnicos, metrología legal. Entonces, la protección al consumidor es la entidad encargada de reconocer los derechos de los consumidores a la seguridad, la salud y la protección de los legítimos intereses económicos, así como la información y la participación. La propiedad industrial. La propiedad industrial es la encargada de conocer y decidir acerca de los derechos sobre nuevas creaciones. Hablamos de las patentes de inversión, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas trazados en los circuitos integrados. El control y verificación de reglamentos técnicos y metodología legal es el encargado de fijar las tolerancias permisibles para el efecto de control metrológico y establecer los requisitos aplicados a los modelos o prototipos de los instrumentos de medida y patrones que vayan a ser comercializados para darles su aprobación. Es decir, esta es la que aprueba los patrones que van a ser comercializados. Se encarga de determinar los múltiplos o submúltiplos de las unidades legales de medida del Sistema Internacional de las Unidades. Tenemos vigilancia de las cámaras de comercio, también es una característica, que es la encargada de regular lo relativo al registro único de proponentes. Además de determinar las reglas del funcionamiento del registro mercantil, determinar la periodicidad con las que las cámaras de comercio deben dar noticias al registro mercantil y vigilar administrativamente y contablemente también deben vigilar elecciones de las juntas directivas y atender las consultas referentes al área. La protección de datos personales es la más importante y la que más me llamó la atención, porque es el derecho fundamental de habeas data. ¿Qué es habeas data? Es el derecho que tienen los ciudadanos para conocer, actualizar, rectificar los datos personales.
Esta protección está amparada en la Ley 1266 del 2008, la cual aplica a todos los datos personales, financieros, crediticios, comerciales y servicios registrados en el banco de datos. en el banco de datos. Los asuntos jurisdiccionales son ordenar la efectividad de las garantías de los bienes y servicios establecidas en la norma de protección al consumidor, que es la Ley 1480 del 2011, o las contractuales si ellas resultan más amplias. ¿Qué es la marca? ¿Qué es la marca? La La marca es una categoría de signos distintivos que identifican los productos o servicios de una empresa o un empresario. En la imagen observamos la marca de Coca-Cola, el signo de Apple, el de Nike, bueno, en fin, tenemos todas estas marcas, McDonald's. Estos son los ejemplos de la marca. Tenemos como tal la marca colectiva. ¿Qué es la marca colectiva? Es un tipo de marca de la que se valen las acciones de los productores, fabricantes, representadores de servicios, organizaciones o cualquier grupo de personas para que con ella informen las características comunes de sus productos o servicios que integran en este cuerpo colectivo. Marca de certificación. Son aquellas que se utilizan para garantizar la calidad o el estándar del producto o servicio. ¿Qué es una patente? ¿Qué es una patente? Una patente tiene las siguientes características: en forma, el título y la temporal. Decimos que es la forma de protección de las creaciones de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología que sean nuevas, también a nivel inventivo y sean suscriptibles de la aplicación industrial. El título de la patente es otorgado por los estados, es de carácter temporal y territorial. Dan derecho a sus titulares y a la explotación de intervención de la forma exclusiva, impidiendo su fabricación, venta o utilización sin consentimiento. La patente es temporal porque es el derecho de patente que la patente tiene un término de caducidad, al final el cual la invención entenderá en el dominio público y el territorio, porque el derecho otorgado por la patente solo son exigibles en los estados en el cual se otorgó. Tenemos los símbolos registrados de marca. Acá tengo los ejemplos, y vamos a decir las cosas más importantes de los símbolos, como por ejemplo, se utilizan como formalidad y no son obligatorios publicarlos en las obras. Los utilizan como un símbolo visual para reforzar la idea que tienen los derechos de la propiedad intelectual y que la obra está protegida porque los derechos de autor se crean cuando nace la obra. Los delitos contra los derechos de autor. En la Constitución Nacional de Colombia, en el capítulo 7 de los delitos contra los derechos de autor, es un capítulo único. En el artículo 270 tenemos la violación a los derechos morales de autor. Incurrirá en prisión de 2 a 5 años y una multa de 20 a 200 salarios mínimos mensuales vigentes. ¿A quién? Publique total o parcialmente sin autorización previa y expresa del titular de derecho su obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de orden o soporte lógico, es decir, a las personas que publiquen totalmente o así sea solo parcial, quiere decir así sea solo un poquito de una obra, está incurriendo en un delito contra los derechos de autor, es decir, le está creando una violación y va a tener una multa de 2 a 5 años o de 20 a 200 salarios mínimos legales vigentes. ¿A quién inscriban? ¿A quién inscriban?
A quien escriba el registro de autor con nombre de una persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionar falsamente el nombre del editor o reproductor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual, fonograma o programa de ordenador o soporte lógico. Eso también es considerado como un delito. Por cualquier medio o procedimiento competente que mutile, transforme sin autorización previa expresa de su título. Esto también se considera como un delito contra los derechos de autor. Por otra parte, en el artículo 271, en la defraudación de los derechos patrimoniales de autor, quien incurrirá en prisión de 2 a 5 años, una multa de 20 a 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes a quien salvo expresión previstas de la ley. Esto es que por cualquier medio o procedimiento sin autorización previa y expresa del titular reproduzca su obra de carácter literario, científico, artístico, cinematográfico, fonográfico, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda o ofrezca, adquiera una venta distinta o suministre cualquier título de dichas reproducciones también es considerado como un delito. Quien presente y ejecute o exhiba públicamente obras de teatro, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o cualquier otra obra de carácter literario o artístico, autorización previa y sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes también se considera como un delito. Es decir, a quien publique una obra de teatro sin autorización del autor se considera como un delito. Que alquile o de cualquier otro modo comercialice todas estas obras anteriormente programadas, fonogramas, videogramas, programas de soporte de ordenador lógico, obras cinematográficas sin autorización previa del titular de derechos también se considera como un delito según el artículo 271. Quien fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de las obras teatrales, musicales, sin autorización previa y expresa del titular de derechos de autor correspondientes también se considera como un delito. Ojo, quien disponga y realice o utilice por cualquier medio o procedimiento la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra que protege en el título sin autorización previa expresa del titular también se considera como un delito. Quien retransmita, fije, reproduzca o por cualquier medio sonoro audiovisual divulgue sin autorización previa expresa del titular las emisiones de la organización de radiodifusión también es un derecho de autor. Es decir, quien transmita por radio la obra o del cine o la obra de teatro, bueno, todo esto que compete al convenio audiovisual también es un delito. Quien recepcione, difunda o distribuya por cualquier método sin autorización previa del titular también se considera como un delito. En el artículo 272 tenemos que es la violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones. Incurrirán una multa a quien supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no autorizados, a quien suprima o altere la información esencial para la legislación electrónica de los derechos o importe, distribuya o comunique ejemplares de la información suprimida
o alterada, o a quien fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un dispositivo o sistema que permita descifrar la señal de satélites cifradas portadoras de programas sin autorización del distribuidor legítimo de esta señal, también es un delito de autor. Y por último, presente declaraciones o información distinta, es decir, información falsa, directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de un autor o derechos conexos, alterando o falseando por cualquier medio de procedimiento los datos necesarios. Para estos efectos también se considera como un delito, es decir, quien presenta información falsa para recibir aporte monetario y beneficiarse el mismo también se considera como un delito de los derechos de autor. Espero les haya gustado mi presentación. Muchísimas gracias. Estaba un poquito nerviosa, pero ya les voy a presentar mis fuentes. Saqué la información del Código Penal y un artículo de la Universidad Nacional de Colombia que sacó sobre los derechos de autor y revisé las guías que nos dejó el profesor. Muchísimas gracias.